Hay días sin duda de malas noticias y este es uno de ellos. En el lapso de minutos se conoció que la primera ronda de negociaciones allá en Washington para tratar de desactivar la crisis de los aranceles no dio resultados, seguirán mañana y al mismo tiempo las calificadoras degradan, dos de ellas, la calificación del riesgo país en una acción que más bien se esperaba que en todo caso fuera después. Vamos a analizar qué impacto puede tener esto para una debilitada economía como la mexicana. Soy José Buendía, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver rápido algunos datos y posicionamientos para arrancar acá en el foro con nuestro debate de hoy. El fin del ciclo de crecimiento en Estados Unidos y la incertidumbre sobre la situación financiera de Pemex son dos factores que se estima frenarán más el crecimiento del país. A este escenario hay que agregar el impacto de la amenaza de imponer aranceles a la economía mexicana del presidente Donald Trump, aunque el deslizamiento del peso ya ha compensado una buena parte del impacto de esa medida. Por novena vez al hilo, organismos internacionales y calificadoras de deuda revisaron la baja crecimiento de la economía mexicana para 2019. Ante ello, el INEGI busca crear un grupo técnico de expertos que puedan brindar un diagnóstico con respecto a la economía mexicana. La economía mexicana vivió su peor arranque de año en la última década y la actividad industrial ya entró en recesión en los primeros 3 meses del 2019, de acuerdo con datos del INEGI. Posiciones. 1. La calificadora Fitch advirtió que los aranceles que planea aplicar Estados Unidos sobre los productos mexicanos no tendrán impacto en la calificación crediticia de México en el corto plazo. 2. Mario Correa, vicepresidente del IMEF, señaló que se tiene la preocupación de que pudiera darse una recesión en Estados Unidos en los próximos 18 meses. Esto debido a que la curva del rendimiento se ha invertido y cuando esto sucede es señal de que se tendrá una recesión económica en los siguientes meses. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy buena la reunión que se sostuvo con un grupo de banqueros de Merrill Lynch en un hotel de la Ciudad de México. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar, desafortunadamente, de las malas noticias que hoy, como una especie de aluvión, están cayendo sobre el país, sobre todo en términos de economía y finanzas. Le decía, la degradación de la calificación por parte de dos de las calificadoras importantes y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, las negociaciones para el desarme arancelario no dieron resultado. En la primera ronda van a continuar mañana, pero ¿qué efecto y qué impacto se puede esperar de estas circunstancias en los próximos días? Y sobre todo, ¿qué perspectivas puede haber de superar sobre todo el bache que generaría una guerra comercial con Estados Unidos? Muchas gracias, como siempre, que esté conmigo, como todos los miércoles, mi estimado, mi querido Fausto Barajas. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, buenas tardes al auditorio. Federico. ¿Cómo andas, de buenas o de malas? Siempre contento, preocupado. Sí. Y muchísimas gracias, Federico Rubli, socio de MAT y además vicepresidente de estudios del IMEF. Así es. Un placer tenerte. Un gusto. Gracias por venir. Gracias. ¿No? Además, en un día clave, caray. Vamos a tener que alterar un poco el orden. Yo iba a empezar más bien por cosas del pasado, porque tenemos que arrancar con la coyuntura. Y la coyuntura es la, digamos, tan temida reacción de las calificadoras y su postura respecto de México, que como tú recordabas hace rato, se esperaba más bien que pudiera derivar primero de una revisión de la nota de Pemex, se está poniendo ya sobre la mesa en el caso mayúsculo, digamos, del riesgo país, aunque hay que decirlo, no es una baja de nota, sino una degradación, digamos, de la categoría que han tenido hasta ahora. ¿Cómo ves de saque eso? Pues mira, preocupado, obviamente, porque, como comentabas, la mayoría de los analistas pensábamos que el hilo se iba a romper por lo más delgado, llamado Pemex, ¿no?
La verdad es que las calificadoras han estado viendo a Pemex con microscopio y estaban muy atentos a lo que Pemex había estado anunciando desde hace ya más de 3 meses, que iría a anunciar, y pusieron fecha, dijeron el día 4 de junio nosotros vamos a dar a conocer el plan de negocios de Pemex, ¿no? El plan de negocios es fundamental porque pues es la estrategia financiera de cómo Pemex va a enfrentar y va a tratar de enderezar su situación financiera. Y eso pues obviamente a las calificadoras las tenía muy pendientes para saber pues qué perspectiva podían ver, ¿no? Entonces yo creo que fue una coincidencia de que justo la no aparición del plan de negocios el día 4 de junio coincidiera pues ahora con esto problema que tenemos encima de los aranceles y la migración, ¿no? ¿Y por qué es una coincidencia muy desafortunada? Porque pues de ahí se agarraron obviamente las calificadoras y ahora resulta que lo hicieron al revés. O sea, no fue castigar a Pemex, sino que se fueron directo a la deuda soberana. Como bien apuntabas, no es una baja, digamos, fatal hacia la total insolvencia, pero, por ejemplo, Fitch lo baja de triple B más a triple B, ¿no? Lo baja y Moody's lo hace de estable, lo baja negativo, ¿no? O sea, no hace el cambio todavía de la calificación A3 que tiene, pero bueno, estamos ya en el umbral. O sea, la verdad es que esto mete en duros aprietos a las finanzas públicas del país, ¿no? Porque de aquí a futuro pues habrá que ver cómo se va a enfrentar, pues obviamente no podemos desligarlo del problema que tenemos encima de la imposición de aranceles, ¿no? Y en general de, bueno, pues todo la parte de austeridad que ha estado manejando, austeridad mal entendida, quisiera yo señalar, ¿no? Que ha estado agregando el gobierno, ¿no? A ver, pero hay 3 elementos que, digamos, de los últimos días, aunado al que hoy estamos viviendo de la crisis de aranceles con Estados Unidos, y lo comentaba Federico hace un momento, a ver, en efecto, Pemex no presenta su plan de negocios el 4, y una semana antes, la Comisión Federal de Electricidad tampoco presentó sus balances de estados financieros en la bolsa, de lo cual nunca había pasado, ¿no? Lo cual no había, entonces traes esos dos y al mismo tiempo traes este tema de la crisis arancelaria que ya la cita. Eso me llamó la atención, ¿eh? ¿Cómo es posible eso? Pero en fin, que en esta explicación de la baja de calificación ya están hablando de cómo le puede afectar la guerra comercial. Desde tu punto de vista, Fausto, ¿cuáles son los factores determinantes? Yo creo que este ha sido un proceso que hoy culmina, digamos, una parte de lo que se ha venido acumulando desde el cambio de gobierno y que yo creo que ya venía, por ejemplo, en el caso de Pemex, deteriorándose desde la administración pasada. Sí, desde no la de es Peña. atribuible al gobierno del presidente López Obrador, sin embargo, le han echado ganas. Okay. O sea, ¿no? Entonces, si ya venía bajada el tema de la producción, no daban señales claras de que el plan financiero de Pemex o de negocios fuera sostenible, diera certidumbre a los inversionistas, las decisiones tomadas ya durante este gobierno, como el tema de la refinería, el aeropuerto, lo de Santa Lucía, el tema de todas las decisiones de inversión que al menos son visibles, yo creo que levantan prenden los focos al menos amarillos y tirándoles a rojos respecto a lo que puede implicar en términos de disciplina fiscal del gobierno durante esta administración. El discurso no está siendo consistente con los actos de gobierno. Y se te suma que te agarran, déjame decirlo, mal parado, y esto que viene del exterior, pues viene a redundar en temas de decisiones de política pública o económica que ya estaban siendo inconsistentes y poco certeras hacia la inversión nacional y extranjera. Y creo que hoy pues, es un golpe de realidad, ¿no? Se impone al pensamiento mágico, ¿no? Ya vienes en realismo y empiezas a ver ya claramente, si no propiamente degradaciones, que bueno, la de Fitch pues sí te baja un notch, la otra nada más te mueve de estable a negativo. Pero bueno, esto se viene gestando durante los últimos meses y yo creo que era un tema de tiempo. Y no siendo pesimista, pero esto va en la trayectoria que eventualmente pierdas el grado de inversión. Sí, o sea, a ver, o sea, no, y no es, o sea, yo creo que a veces el gobierno malentiende o cree que es un tema de lo que siempre es el discurso fácil y ¿no? maniqueísta de neoliberalismo. No, a ver,
todos estamos en este país, todos queremos que nos vaya bien, independientemente de azules, amarillos, morados, del color que quieran, ¿no? Color. Y lo que no estás viendo, y solamente es calificaciones, consistencia en la política económica, que no estás mandando las señales adecuadas, independientemente de que cambies de régimen. O sea, está siendo contradictorio en términos, por ejemplo, de Estado de Derecho, de las señales que tomas, de lo que es un gobierno hacia el exterior. Dices golpe de realidad, me gusta el término, y al mismo tiempo recuerdo hace unos días el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconocía, no estamos comunicando bien con los mercados. A ver, ¿ese es el problema? Esas señales de las que habla Fausto, ¿es solamente por un problema de comunicación con los mercados? Porque no les han explicado bien qué es lo que se pretende con algunas de las decisiones que han tomado, ¿o no? No, no es determinante. Obviamente contribuye, o sea, una mala comunicación contribuye, pero yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer que del jueves al día de hoy estamos en una crisis. O sea, suena muy alarmista, pero es la verdad, estamos en el umbral ahora sí de una crisis mucho más seria, porque si esto persiste, pues obviamente lo que vamos a ver es las estimaciones de crecimiento para este año van que vuelan muy fuerte a la baja, ¿no? Ya por sí vienen bajando. Bueno, a ver, ¿cuánto fuertemente. tenemos ya? Son 9 revisiones al hilo, ¿no? Sí, ustedes me corrigen. Estamos, el Banco de México Por parte está del entre Banco de México. 0.8 a 1.8. Sí, ¿no? y es como la octava ocasión. Octava Sí, ocasión claro. que la reducen. Claro. En cinco meses. Y los analistas del sector privado han hecho lo mismo, ¿no? Entonces, pon tú que el promedio anda más o menos en 1.3, que es optimista, ¿no? Pero digamos, ya que es el punto medio precisamente que dio a conocer el Banco de México, ¿no? Entonces, claro, o sea, esta obsesión del presidente de decir vamos a crecer al 2%, pues no es ubicarse en este golpe de realidad que está comentando Fausto, ¿no? O sea, es decir, bueno, es que esto ya no va a ser posible y estamos en una crisis y hay que enfrentar esta crisis pues con medidas realmente fuertes que, claro, hay que saberlas comunicar a los mercados, pero tienen que ser buenas medidas. Mientras sean bandazos y no sean medidas firmes, pues la verdad es que no vamos a avanzar. Ahí vamos al punto. Si se reconociera que estamos en una crisis desde el anuncio de las amenazas o amagos, como le quieran llamar, de las medidas arancelarias de Donald Trump, ¿cuáles tendrían que ser las respuestas desde el punto de vista de ustedes? A ver, ahí debiste haber previsto, enfrente tenías a un presidente que, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, te subió al ring si tú pedirlo, ¿no? Trump dijo, el tratado se revisa, ¿no? El TLC. Y no me gusta y no quiero lo que hay ahí. Ya tenías un presidente que es errático o al menos claro en que no lo que está enfrente no le gusta. Encontró un instrumentito que le pusieron, ¿no? Que puede usar los aranceles, ahora sí que a diestra y siniestra de manera, déjame decirlo, legal, y lo está haciendo y no de es manera... sorpresivo, y lo está usando. Los usa. Ya lo usó con México, con el tema del acero, ya lo está usando con China. Ya lo has estado viendo. México debió haber estado preparado para el TEMEC que está negociando, pero aparte, escenario B, que era previsible una estrategia de este tipo, o sea, este tipo ante un presidente como Trump, pues tienes mecanismos legales y retaliatorios. Yo no digo que en esta la ganes, pero que nos agarre mejor parados. Y los mecanismos retaliatorios... ¿nos sorprendió? Y tú tenías... ¿Ustedes coinciden con al eso? gobierno actual, sin golpe duda, absolutamente sorpresivo. Sí, y ahí... sí. No se la solían. No, como tal, de decir un arancel homogéneo de X%, como tal, yo creo que sí fue sorpresivo. Y es sorprendente que yo creo que fue el único tema donde el gobierno pasado y más o menos coincidieron, o no hubo este discurso neoliberales mientras a los no neoliberales, donde hubo una transición de acuerdo al TEMEC. Normalmente creo que te deshiciste de los cuadros que México tenía reconocidos como grandes negociadores. O sea, México había negociado, creo que son 40 y tantos tratados de libre comercio, de los países que más tratados ha negociado. Ha tenido uno de los tratados, de los primeros tratados en el mundo fue el TLC, ¿no? Donde generaste gran experiencia. Bueno, ha habido momentos que se han utilizado estas estrategias retaliatorias con éxito. De hecho, fue por ahí del 2009-2010 que se utilizaron. Pero ¿por qué? ¿Cómo explican que esto haya ocurrido esta vez? Y en efecto hay todos estos elementos que apuntaban a que podía sucederte al mismo tiempo. Y lo ligo con lo que decía Arturo Herrera de mala comunicación con los mercados. A ver, sí estamos teniendo un problema de falta de conexión con lo que está pasando allá afuera. Nuestra política exterior está sufriendo insularidad, nos están faltando interlocutores, estamos,
no teniendo suficientemente afinados los órganos sensoriales para saber las amenazas que pueden yo creo que lo que decía Federico, ¿no? ¿Cómo? La austeridad más este desmantelamiento, no es que tuvieras al Dream Team en todas las áreas del gobierno, no, para nada, ¿eh? O sea, ya venías también de un gobierno que, hay que repetirlo, era de panzazo. Lo que pasa es que sí, las pocas o muchas capacidades de gobierno en todas las áreas las has ido mermando con este tema de la austeridad mal entendido en reducción salarial, quitar gente porque pertenecen a otro régimen, que dicho sea de paso, había mucha gente que era déjame decirlo, del gobierno de México, más allá de los partidos que hubieran gobernado. Había cierto grado de experiencia buena, si no la más eficiente, pero tenías experiencia acumulada. O y sea, este sí, es un caso. sí ven una incidencia. Claro. ¿Tú ves una incidencia? Sí. Sí. En términos de eficacia de las instituciones en función de la disciplina y la política de recortes de austeridad. Definitivamente. Y en la parte de relaciones exteriores es muy claro, pero es todavía más contundente en la parte comercial. En la parte comercial, también en la parte de relaciones exteriores, pero sobre todo en la parte comercial, sobre todo cuando vienes de haber negociado un tratado con éxito, porque pues, lo habían logrado firmarlo el 30 de noviembre, sobre todo cuando vienes de eso, es muy importante los contactos a nivel técnico. No estamos hablando de las cabezas, del secretario, no. Los contactos a nivel técnico son importantísimos porque son los que hacen el trabajo, ¿no? Y al momento en que tú eliminas a esas 20, 25 personas, porque estamos hablando de ese número, de la Secretaría de Economía, que estaban viendo el tema del Tratado de Libre Comercio, pues obviamente allá hay que ver también la otra parte, ¿no? Ellos se quedan desconcertados porque dicen, bueno, viene un equipo totalmente nuevo, bueno, vamos a platicar, vamos a conocernos, y la verdad es que el equipo nuevo no está definido. Sabemos que Jesús Seade lo encabeza, pero pues tampoco sabemos a ciencia cierta quiénes están ahí y qué cuadros con experiencia tienen. O sea, ¿cuáles son los cuadros técnicos que están acompañando a Seade? Exacto. Y, con experiencia y a Ebrard, exacto. Y a Ebrard. Exacto. Tengo que hacer una pausa rapidísima y regresamos, seguimos analizando las noticias económicas de hoy, la degradación de la calificación de México y la primera ronda fallida de negociaciones allá en Washington con el gobierno de Estados Unidos para tratar de desactivar la crisis de los aranceles. Estamos hablando de la situación económica, del impacto de las noticias financieras y económicas de hoy sobre la economía mexicana. Y hay una cosa que me llamó la atención. Hoy en la mañana temprano, algunos diarios sacaban una información en la que el propio FICT, antes de anunciar la reducción de la calificación del país, decía justamente que el tema de los aranceles no iba a tener impacto directo en una reducción de la calificación, pero sí tendría, en caso de que se produjera, consecuencias sobre las manufacturas, sobre la liquidez del país e incluso sobre la ratificación o el proceso de ratificación del TEMEC. Y eso sí, en caso de que todo esto ocurriera, acabaría perjudicando el grado de calificación. Y resulta que sin que nada de esto haya ocurrido, nada, porque todavía no han entrado los aranceles, porque ninguno de esos supuestos se ha verificado, ellos ya degradan la calificación. Explíquenme un poco esto. ¿Cómo están jugando estas calificadoras con esto? Sí. Bueno, yo creo que lo que ellos ven es, obviamente, la imposición de los aranceles. Primero, ya el día de hoy lo evalúan como inevitable. Yo creo que el lunes vamos a tener 5% arancel homogéneo, de esa no hay de otro. Y simplemente porque va a seguir siendo una posición negociadora para Estados Unidos, porque la siguiente ronda es el 1 de julio, otros 5 puntos, a 10%, ¿no? Entonces, obviamente, la amenaza tiene que seguir. Pero yo creo que lo que ven las calificadoras dicen, bueno, esto es inminente. Obviamente hicieron ya sus cálculos, y hay varios cálculos que están circulando ya por ahí, de cuánto es el impacto sobre el crecimiento del PIB en México en un año, ¿no?, a nivel anual, de esa reducción del 5%. Y es un impacto que va entre 0.5 y 0.7% de crecimiento del PIB, ¿no? A ver, entonces, claro, nada más entre 0.5 y 0.7 casi es la mitad del estimado para todo el año. Exactamente. ¿Estoy bien? Exactamente. Te bajaría prácticamente, claro, en 12 meses, pero aún así, digo, es un impacto realmente. Te vas por debajo de 1 de manera significativa, si eso sucede. Te vas de 0.1 a 1.1, digamos, si ajustas, sí, ¿no? Sí, o sea, el rango, exactamente. ¿no? Entonces, claro, las calificadoras dicen con menor crecimiento,
las finanzas públicas se van a ver en problemas porque obviamente la recaudación va a ser menor, con menor PIB, va a haber más presión para cumplir con lo que es el ancla de las finanzas públicas, que es el superávit primario, que hasta ahora es lo que nos ha estado más o menos salvando en parte de la confianza y la credibilidad en la habilidad del gobierno. Pero eso se puede romper de una manera muy fácil. Y entonces, donde ya no cumplas con el superávit primario de 1% del PIB por todas estas situaciones, pues claramente lo que ven las calificadoras, que no hay que olvidar que lo que evalúan las calificadoras es la capacidad de repago de la deuda, ¿no? O sea, ellos no se meten a ver si la posibilidad del crecimiento y sectorial, etcétera, pero ven todas las cuestiones de eventos y políticas que le pueden afectar a la capacidad de pago de la deuda. A ver, pero esto parece de verdad un círculo perverso, porque si se llega a afectar ese superávit primario, el próximo año nos vamos a volver a endeudar. No, a ver, eso es un hecho. Sí, no veo por dónde, o sea... Pero es que, a ver, sí creo que a veces somos bien poco rigurosos y duros respecto a lo que vemos enfrente. Cuando se mandó el presupuesto, nada más para un poco de historia, todavía elaborado, digamos, por el equipo del gobierno saliente y el entrante, digamos, ahí con la cuchara, todo el mundo feliz porque se decía no hay deuda. No, claro que sí había deuda. Igual cercana casi al 2%, o sea, 2 puntos del PIB. O sea, deuda hay y sigue creciendo, que en términos de porcentaje del PIB no, pues porque también estás creciendo el PIB al 2% en tus criterios de política económica, pero va a seguir habiendo deuda. Y claro que va a haber deuda si no subes los impuestos. Y más, si las calificadoras ya están incorporando estos proyectos, por decirles proyectos, porque más bien son como elefantes blancos, ¿no? La refinería, el Tren Maya, que estas 4 cosas, el aeropuerto y el interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por sí solos te consumen $1 billón, que no es en un año, pero lo que estás viendo es que en 4 proyectos te consumes o pretendes hacer esto sin beneficios tangibles, más una serie de programas sociales que parecen simplemente transferencias de efectivo, pues las calificadoras dicen de dónde van a salir los recursos para financiar todo esto. Y más cuando el crecimiento, si ya tienes los aranceles prácticamente es un hecho, pues ya te van a empezar a pegar en la recaudación, vas a tener crecimientos por abajo del 1, si no es cercanos al 0, y obviamente todo eso tiene menor capacidad de ingresos. Pemex, lo que decía Federico, no hay un plan claro. Lo que sí tienes claridad, que ya es una señal muy mala para los mercados, también internos y externos, la refinería, porque te va a consumir muchos recursos. Entonces es una decisión mala de negocio. La primera piedra se puso el domingo pasado. Y no ves, ¿cierto? Y no ves lo que te genera ingresos, que es inversión en petróleo, porque no tiene recursos Pemex para hacerlo. Entonces ya le dices, bueno, ¿de dónde van a venir los ingresos? Y en medio de todo eso, yo les confieso, lo pongo sobre la mesa, no dudo que buena parte de las explicaciones sobre la conducta de Trump tengan que ver con el asunto electoral. Su campaña empieza el 18, pero ojo, explicar casi todo lo que ha venido sucediendo con él, digamos, con el argumento de que son asuntos electorales, no acaba de ser suficientemente, digamos, satisfactorio, porque se traducen en hechos. Y un hecho es el que podemos ver el lunes. O dicho de otra manera, más allá de que sean asuntos electorales, a nosotros o hacia México se traducen en acción, o se pueden traducir en acciones reales. Claro. Fíjate que yo creo que aquí es algo que México pudiera aprovechar en esta coyuntura para enfrentar lo del lunes, ¿no? La preocupación mayor de Trump es evitar una recesión, porque eso le da el traste a su plan de reelección. Entonces, para él la prioridad es esta. Entonces, pues México puede jugar con ese miedo que tiene Trump. O sea, ese ¿no? es más importante incluso que el tema migratorio. Sí, yo creo que sí, porque, digamos, todo eso termina en que lo que quiere él es evitar una recesión. Entonces, si México, por ejemplo, utiliza... Yo en principio estoy en contra de las guerras comerciales, pero yo creo que de manera selectiva, cuando uno puede utilizar armas comerciales para lograr ciertos objetivos y contrarrestar pues esta barbaridad del 5% general, yo creo que lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con una medida de gran calibre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el lunes llega el 5% de Estados Unidos, pues México debería responder con 25% de arancel selectivos a ciertos productos. Bueno, a ver, están diciendo que están estudiando condado por condado.
Claro, sí. Para ver. Ya lo deberíamos tener, ¿eh? O sea, no ahorita. Sí. Y el sector privado lo tiene, eso es lo bueno. Pero entonces tú haces eso, por ejemplo, hablan del 25% al bourbon, por ejemplo, ¿no? Sí. Este es de Wisconsin, no sé qué estado. Bueno, imagínate eso al gobernador de ese estado, ¿cómo le va a preocupar? Claramente le va a reducir, su principal socio comercial es México, le va a reducir el crecimiento y entonces lo acerca a una recesión. Entonces ahí Trump debería de estar ya más asustado y decir, caray, o sea, sí tienen manera de afectarme a mí en mi crecimiento económico y yo lo que tengo que evitar a toda costa es una recesión, si no, no logro la reelección. ¿Coincides? O sea, esa tendría que ser la respuesta. O sea, es entrar a una espiral, ¿eh? Sí, una espiral. sí. Una espiral de consecuencias imprevisibles. Sí. Por eso dije, yo no favorezco guerras comerciales, pero en este momento, como están las cosas, a lo mejor un balazo selectivo pudiera ser efectivo. ¿Cómo ves? Bueno, lo que se hace rato son las medidas retaliatorias, que ya se han usado en el pasado. Claro. Y han sido también efectivas. ¿Por qué? Porque tú activas a la base, bueno, que antes era republicana, sobre todo en lugares así que ahora pues, están con Trump, pero pues, es los elementos que tiene México. Pero esos los tenías claros. Y el segundo es el tema migratorio. O sea, el discurso de Trump ha sido completamente proteccionista y antimigratorio desde que llegó. Sí. No es nuevo, sí, no ha variado no es nada. nuevo, desde campaña y desde que es presidente. Desde el día 1. Ahí es donde te ibas a enfocar. Bueno, los dos los desatendimos, ¿eh? Sí hicimos el TEMEC, pero siempre estuvo la amenaza. Debiste haber tenido claro qué puedes hacer, y no porque ganemos nuevamente, es minimizar la pérdida o utilizar tus elementos para poder negociar, ¿no? de mejor manera con Estados Unidos o con el presidente Trump. Y el segundo, el de la migración. Tiene un punto claro, nos guste o no. Como dicen de repente, pues no, le estuviste chiflando al toro. Si te gusta. Y escoltabas a las caravanas hasta la puerta. Bueno, ves a un cuate que es vivo como él solo, como es Trump mediáticamente, y le das la bandera de la migración, se voltea y dice, ustedes no entienden. Porque lo que está diciendo es, no antimigrantes, tampoco nos confundamos nuevamente en este maniqueo. Lo que estás diciendo es migración ordenada, respetando derechos humanos, que es lo que está haciendo ahorita el gobierno de México, ¿no? Fortaleció en la frontera sur la presencia de la Federal, la Guardia Nacional, el Ejército. A ver, refuerza el control. Literal. Y no implica necesariamente violación de derechos humanos. Tienes que ser ordenado y cuidadoso y controlar, que es lo que te está pensando. Oye, por favor, porque lo que está haciendo es los mandas, les das el pretexto hasta visual en medios, que vean, miren cómo vienen caravanas y las dejan pasar y las escoltas hasta allá, pues obviamente se voltea y dice, ustedes no están haciendo nada y yo tengo estos elementos, y como dice Federico, pues está un año de la elección. Ahora, es decir, que no todos los argumentos son digamos, no todo el asunto es simplemente un discurso electoral. Incluso puede estar utilizando eso para su propio beneficio electoral. Es que el discurso, pero sí le preocupa. El discurso electoral ha sido su bandera, Sí, o sea, digamos, ha sido su narrativa, hombre. Sí. O sea, así llegó, no es porque nada más sea electoral, él dijo, quiero mis empleos para acá, que no tenga razón es otro tema. Pero él lo que ve quiero mis plantas de regreso, ¿no? Preocupación quiero, ¿no? El Roosevelt de toda la parte del centro de Estados Unidos que ha perdido empleo, que es más bien por el cambio tecnológico, pero él lo asume o lo ve de esta manera, que es porque se ha ido a otros países la industria automotriz, la maquila, y él tiene ese discurso. Ahora, déjame abundar sobre el tema de recesión, porque justo en el IMF en abril sacaron me parece un estudio interesante, diciendo que ustedes ya estaban viendo datos que auguran que el fin del ciclo expansionista en Estados Unidos concluyó. Sí. O sea, que eso sería, digamos, un instrumento importante para tejer o para construir un contraataque. Sí. Mira, yo creo que el tema de Estados Unidos en el crecimiento es que Estados Unidos lleva 10 años de este ciclo de expansión. Y es algo sin precedente. O sea, los ciclos de expansión en Estados Unidos duran entre 3, 5 años, cuando mucho. Por ahí hubo un ciclo de 6 años. Pero ya ahora, después de la crisis global del 2009, 2008, 2009, ya Estados Unidos está en su 10º año de recuperación. Y la verdad que bastante consolidada, ¿no? O sea, digo, este año se estima un 2.3%. Digo, no es espectacular, pero para Estados Unidos haberlo mantenido de esta manera tan sostenida durante todos estos 10 años, pues es realmente extraordinario. Entonces, claro, lo que hacen los pronosticadores dicen es que ya viene la recesión, porque es insostenible que ya estemos en 10 años de recuperación. ¿Pero ¿no? hay un dato ya claro que te indique que eso va a ocurrir? No, hay algunos indicios.
Sin embargo, no hay nada contundente. Y lo que no va a haber contundente es porque volvemos otra vez a lo mismo. Trump lo que no quiere es que el país entre en una recesión en un año electoral. Entonces, al menos en el año 2020 no esperaríamos una recesión, ¿no? A lo mejor si le hacemos caso a estas medidas retaliatorias que pudiera hacer México, bueno, puede mandar ahí ciertos desaceleraciones, etcétera, pero Estados Unidos está lejos de una recesión. Recesión es crecimiento negativo del PIB. Al menos en 2020 eso no va a suceder. Ya después no sabemos, pero al menos en 2020 eso no va a pasar. Pues digamos que ahí hay, o podría haber un arma poderosa. Para nosotros. Claro. ¿Sí? No, a ver, sin duda. O sea, para poder negociar o tratar de negociar. Pero te tienes que poner las pilas. A ver, yo sí creo que aquí hemos estado distraídos en otros temas y no nos hemos enfocado realmente frente a un presidente que ha sido consistente en lo que él iba a hacer. Claro. Lo que lo ha detenido a veces es el Congreso, pero él ha sido insistente. O sea, no ha quitado el renglón sobre el muro, sigue dándole duro, ¿no? Que va a traer sus empleos. Está sobre el tema, ¿eh? Sí. O sea, te engaña con la verdad, hombre. Entonces, la parte que nosotros no queremos entender es, no lo va a hacer. No, claro que lo está haciendo y va a seguir. O sea, el 5% pues es un hecho, hombre. Todo el mundo decía, no, ¿por qué no lo va a poner? Pues es una medida hasta de negociación. Claro. Se las voy a poner para que vean que puedo. Claro. Y bueno, el gobierno de México empezó a reaccionar hace 4 días de manda Guardia Nacional, Ejército de la Frontera Sur, y ve que están controlando la migración. Pues te lo están pidiendo, hombre, ¿no? Bueno, te lo están exigiendo, te están presionando y casi te están poniendo en el desfiladero para que lo hagas. Y ya te pusieron, ¿no? Como dice Federico, el relojito, ¿no? 5 el lunes, en julio al 10. Y yo creo que lo que tiene que hacer México es, pues sí, en esa parte, que creo que también nos debería hacer reflexionar sobre nuestra política migratoria, a ver qué hacemos o cómo contenemos. No es nada más un tema de, aquí no se violan los derechos humanos, nadie está diciendo que violen los derechos humanos. Quizá la primera baja en esta crisis de los aranceles es la política migratoria, por lo menos aquella de puertas abiertas que vimos en enero, y yo creo que esa está liquidada. Sí. Por lo menos con las imágenes que hoy vimos de la Guardia Nacional, en efecto, evitando el paso de una nueva caravana. Vamos a un corte comercial. Esta crisis de los aranceles, hoy reunión en Washington, no salió bien. Mañana continúan las pláticas para ver si llegan a un acuerdo. El presidente López Obrador se manifestaba optimista y con confianza de poder alcanzar y evitar que se produjera el próximo lunes la entrada del 5% al nivel de las importaciones de exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Pero la pregunta hoy en el ambiente es, bueno, y perdimos tiempo, por ejemplo, con la política de amor y paz en el discurso hacia Donald Trump. ¿Estamos suficientemente preparados para un escenario como en el que hoy nos encontramos, o era imprevisible al tratar con un presidente que ha sido calificado como errático? Federico, ¿cómo ves? Mira, yo creo que algo crucial que tienen que hacer la comitiva de Ebrard y los que están allá es, tienen que separar el tema migratorio del tema comercial. ¿Se puede todavía eso? Yo creo que sí. Que tengo la impresión de que no, ¿o sí? Yo creo que sí se puede en el siguiente sentido. En el tema comercial ya no hay nada que negociar. O sea, de decirle, oiga, miren, por favor, no pongan el arancel del 5%, etcétera, eso no funciona. O sea, la posición es muy clara. Yo voy a poner un 5% a partir del lunes y bueno, este calendario creciente, ¿no? ¿Por qué digo que ahí ya no hay nada que negociar? Porque como Trump lo ató precisamente con la parte migratoria, y aparte él tiene el sartén por el mango, porque él dice, yo mismo voy a evaluar, no sabemos qué criterio tiene, pero él dice, yo voy a evaluar, si ustedes hacen progreso, hacen avances en la política migratoria, entonces ya no sigo con lo de los aranceles. Pero ¿cuál es el criterio de medir el avance? Eso solo él lo sabe. ¿Cuánto es suficiente? Claro. ¿Cuánto es suficiente? ¿500 de personas al día? ¿1000? ¿2000? ¿Cuántas? Claro. En efecto. Entonces ahí nos tiene agarrados, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Se puede separar migración y comercio y seguridad a esta altura del partido? Pues eso es a lo que debería aspirar el gobierno mexicano. Como dice Federico, la parte de aranceles está puesta y es el derecho de Estados Unidos a hacerlo. Oye, que van a perder, y a tomar una decisión y la va a ejecutar. Lo que te queda es, al menos tú tratar de demostrar para evitar que ese calendario progresivo continúe afectando más a México que a los Estados Unidos. Porque hay que recordar, nosotros sí dependemos fuertemente del comercio. Los Estados Unidos, su comercio exterior creo que no es más allá del 15% del tamaño de su economía. Y simplemente las proporciones, como decir, un portaaviones
ya al lado de una fragata, ¿no? Nada más para medirle. O sea, nosotros sí dependemos, sí tienes que tratar de separarlo, tienes que también repensar en México, y yo creo que hay que actuar más y tener posiciones mucho más fuertes de negociación, tanto en lo comercial y en lo migratorio. Pues ahí está. Mañana vamos a estar muy atentos a ver cómo le va al canciller Ebrard. Ojalá que le vaya bien. Sí. Esperamos que tenga buena suerte. Muchas gracias, Federico. No, al Rubli. contrario. Y otra cosa muy lamentable es que el TEMEC pasó ya a segundo o tercer plano. Muy lamentable. Cuando empezaba el proceso de ratificación. Gracias, Fausto. Gracias, Barajas, Pepe, Federico. siempre. Un Fausto, placer, un gusto. Federico Rubli. Un gusto. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas.